tenemos que contar, conectando en la frecuencia hoy. Contigo estoy, el futuro ya comienza aquí. Sube el volumen, vamos a compartir. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de la serie Tejiendo el Mañana, un espacio donde exploramos soluciones disruptivas en escenarios no convencionales. Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, nos sumergimos en un tema vital, la gestión hídrica desde una mirada social. Para ello nos acompaña una especialista en gestión comunitaria del agua, la máster Adriana Muñoz Amores, que es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas. Además, cuenta con una maestría en trabajo social con énfasis en gerencia, y su perfil se centra en juventudes, metodologías de trabajo comunitario. Se desempeña como docente en la sede occidente de la Universidad de Costa Rica desde finales del 2013. Adriana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir el espacio para discutir un tema tan importante como es la gestión del agua y específicamente la gestión comunitaria del agua. Y es que en Costa Rica miles de personas acceden al agua gracias al trabajo voluntario en las asadas. Y Adriana durante una década lideró un proyecto de trabajo comunal universitario dedicado precisamente a fortalecer estos acueductos, pasando de la administración técnica a la transformación comunitaria. Para iniciar, cuéntenos, ¿cómo se entrelaza la disciplina del trabajo social con la gestión de un recurso biofísico como el agua y qué importancia tiene este rol en el contexto actual del Día Mundial del Agua? Yo creo que empezaría diciendo para las personas que nos van a escuchar que yo tuve muchas dificultades justamente al inicio del proceso de gestión del TCU porque no sabía cómo conectar el trabajo social al principio con la gestión del agua, porque parecía mucho un nivel técnico. Pero poco a poco me fui dando cuenta que obviamente estamos hablando de que el agua es esencial para la vida y es uno de los recursos que se convierte en un servicio público a través de su gestión, y que eso es fundamental para la vida, y nosotros en trabajo social tenemos que estar vinculadas con derechos humanos fundamentales, y este es uno de los más importantes, ¿verdad? El derecho fundamental de acceso a un agua que esté permanentemente, que sea segura y que pueda ayudar con la vida de las personas. Y luego ya investigando me di cuenta que justamente el acceso al agua a través de tuberías se dio justamente para intervenir problemas de salud pública. Entonces, pues ahí estamos completamente vinculadas, ¿verdad? En trabajo social, porque tenemos que trabajar esos elementos de la salud, de la vida, de la calidad de vida de las personas, y el agua es como un eje transversal, porque a través del agua podemos satisfacer otros derechos como la alimentación, ¿verdad? Como la limpieza, como la nutrición. Entonces al final el agua termina estando involucrada en muchísimos espacios en los que como trabajadoras sociales estamos incorporadas, ¿verdad? Directa o indirectamente. Su trayectoria de 10 años ha dejado una huella profunda en este acompañamiento administrativo y socioeducativo de los acueductos rurales. Durante su gestión también desarrolló materiales, talleres, videos educativos para las asadas. ¿Cuál considera que fue el mayor hito de innovación tecnológica o metodológica al traducir los procesos técnicos del agua en herramientas de educación ambiental y proyección social? Creo que una parte muy importante es que cuando llegué al sector existía como una queja en las asadas de que tenían poco acompañamiento institucional, ¿verdad? De que hay muchas instituciones públicas que están relacionadas con ellos, pero para exigir, para pedir cuentas, para fiscalizar la labor que hacen, pero muy pocas llegaban a ayudarles a decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Bueno, muchas llegaban presentando, tienen estos problemas, pero no necesariamente presentando soluciones. Entonces creo que ese es el aporte fundamental de trabajo social, que nosotros tenemos esa sensibilidad para entender
los procesos organizativos comunitarios. Y yo creo que eso fue fundamental. De hecho, yo planteo que las asadas son un híbrido, también lo plantean otras personas, donde tienen tres elementos, ¿verdad? Ellas ofrecen un servicio público, están reguladas por una ley privada, que es la Ley de Asociaciones 218, pero antes que eso, le decía yo a los estudiantes y a las comunidades, son una organización comunal, ¿verdad? Antes que esas otras. Ellas nacen como una organización comunal y luego van tomando esos otros papeles, entonces son un híbrido muy complicado. Entonces muchas de las soluciones que a veces llegan de las instituciones son soluciones que están enfocadas sobre todo en el tema técnico. De hecho, en los últimos años, ellas han sido nombradas y vistas como empresas, ¿verdad? Así les dicen las instituciones públicas y les han metido esa idea para que trabajen como una empresa social, ¿verdad? Obviamente sin fines de lucro, pero una empresa. Entonces, muy enfocado, ¿verdad? En que ofrecen un servicio, que tienen que cobrarlo, muy basado como en el tema financiero. Entonces yo creo que el aporte que nosotros hicimos desde el TCU fue como darle una vuelta al proceso y decir, bueno, son primero organización comunal, y algunas lo tienen más claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el tema de las tarifas, una escucha de las personas que tienen ese sentimiento encontrado, ¿verdad? Necesitan mejores tarifas, pero le estamos brindando un servicio a nuestros mismos vecinas y vecinos que conocen que tal vez tienen situaciones económicas complicadas para pagar el recibo ya y que si las tarifas aumentan les va a costar todavía más pagarlo. Entonces, como buscar ese equilibrio, ¿verdad? Y la gente, creo que en estos materiales que nosotros fuimos creando, es que la gente a veces no entiende, ¿verdad? Los temas de gestión del agua, de cómo es un proceso de captación, cómo hace el agua para llegar a sus comunidades. Entonces, crear esos materiales los hicimos sobre todo también lo material visual, como los talleres o procesos educativos a través de la educación popular. Bueno, busquemos formas más atractivas para el público que le pueda hablar de cosas complicadas técnicamente para que las puedan entender, porque tenemos una comprensión de que las personas no protegen lo que no entienden. Entonces, si usted no está incorporado en el sector, si usted no entiende la importancia de la gestión de ese servicio, si no entiende las dificultades que hay en este tema ambiental, ¿verdad? De cantidad de fuentes, pues no va a poder sensibilizarse sobre el sector y no va a poder actuar sobre el sector. Entonces, nuestra idea era llegarle a la gente y existió siempre pues una petición de las asadas cuando llegábamos de que los niños y las niñas son las futuras generaciones, ¿verdad? Nosotros no creemos que sean el futuro, sino son el presente. Pero entonces existía como una gran necesidad por llegar a las escuelas, por brindar esa información. Y de hecho nos pasaba que en algún momento en un taller le preguntábamos a un niño ¿de dónde viene el agua? Y el niño decía del tubo, porque era su realidad. Entonces abro el tubo y de ahí viene el agua. Entonces llegarle con esa información de las fuentes, de hacer rompecabezas, ¿verdad? A través de la educación popular fue mucho a través de un juego y a través de juegos fueron sensibilizándose y cambiaron de perspectiva y tuvimos muy buenos comentarios de las escuelas, de las mamás que llegaban los niños y niñas como a regañar a sus papás sobre, ¿verdad? Un desperdicio de agua. Entonces yo creo que ese fue un impacto muy importante y lo hicimos con un programa de capacitación que le llamamos en su momento Guardianes del Agua. Entonces tenía muchas sesiones y yo creo que algo también importante que fue una política y que yo trataba de trabajar con los estudiantes de TCU es que nosotros no solo estamos enfocados no solo estamos enfocados en el tema de gestión del agua, ¿verdad? Y todo este tema técnico y hablarles del ciclo del agua, ¿verdad? De la disponibilidad, de la cantidad, de la calidad, de los análisis, sino que nuestra apuesta política también era por reivindicar
el trabajo de las gestoras y gestores comunitarios del agua, porque es poco valorado, ¿verdad? Se ha perdido como esa visión, las poblaciones han cambiado mucho y entonces, pues obviamente han pasado de ser personas de la misma comunidad que conocen la historia a ser personas que llegan nuevas. Entonces ven a la SADA como un prestador de servicio nada más, como que me tiene que dar el servicio, exigir, pero no participar de esa comunidad. Entonces, hemos visto que hay una idea social, ¿verdad? De que yo soy usuario del servicio y que la SADA es un prestador del servicio y no una organización comunal. Entonces, existe mucho ese discurso de exigir agua 24/7, de solo relacionarme a la SADA con el pago de ese servicio que hago, pero no involucrarme en sus procesos de participación, educación ambiental. Entonces me parece que por ahí ha estado un poco también el trabajo que hicimos durante estos años. Sí, es que además usted conoció esa realidad, ¿verdad? De cerca, de quienes hacen ese trabajo voluntario por el agua, ¿verdad? Por la defensa del agua. Entonces, desde la perspectiva de trabajo social, ¿cuáles fueron esos desafíos invisibles que enfrentan estas organizaciones frente a las crecientes exigencias institucionales y el cambio climático, ¿verdad? Que también les afecta. Yo creo que, bueno, un poco lo que fuimos conociendo poco a poco a través de los años con el proyecto TCU y luego con los proyectos de investigación, es que pues obviamente el servicio se ha ido transformando. Entonces pasó de una organización comunal que su aspiración era poner una tubería y que llegara agua a su casa, a un servicio que en la actualidad exige muchas herramientas y conocimientos de planificación y un manejo de fondos públicos mucho mayor, ¿verdad? Entonces, en su momento, cuando se crearon los primeros acueductos, la gente no pagaba o pagaba una módica suma y la pagaba de manera anual, y en su momento la exigencia o la urgencia de la gente era crear una tubería para que llegara el agua, pero no pensaron en su momento, ni las instituciones ni las comunidades, que pues que ese sistema tenía que tener un mantenimiento, ¿verdad? De que había que hacer inversión. Entonces yo creo que uno de los retos, retomando como lo que decía anteriormente, es que primero las poblaciones crecen. De hecho, me lo decía un señor en una entrevista, no es, nuestra comunidad no es la misma, está llena de gente y la gente antes vivía cerca de las fuentes de agua, ¿verdad? Donde el agua pudiera correr por una acequia y llegar a su casa. Ahora la gente por la tubería vive en cualquier lado, ¿verdad? Y tal vez vive en un lugar alto donde existen cuestiones de presión que el agua tiene que llegar a esa zona. Y además de que hay mucha más población, ¿verdad? No son las 5, 10 casitas que tenían antes, sino son poblaciones mucho más grandes. Y además esto de la migración interna, de que no solo es personas, el crecimiento que llaman vegetativo, ¿verdad? Que es la misma población, los hijos van haciendo sus viviendas, ¿verdad? Van creciendo las familias, sino también todas esas personas que están en las zonas centrales del país, que se va como a las zonas rurales y empieza a comprar terrenos y hacer viviendas. Entonces hay un crecimiento de población, entonces esto juega un papel muy importante, ¿verdad? A mayor población, mayor demanda de agua y a su vez mayor contaminación del agua, porque ese es un tema también, ¿verdad? Que está bastante relegado en el país, que nosotros no trabajamos tanto, pero que hay que entrarle de manera pues mucho más fuerte, que es el tema del saneamiento. En el país existen muy bajos porcentajes de saneamiento, solo existen las zonas más centrales del país y entonces es distinto, ¿verdad? Esa cantidad de población que tiraba su agua grises al caño, como existía la práctica antes, y que esa agua llegara a un río, a que haya un aumento de la población y que todas sigan con esas mismas prácticas de depositar las aguas grises ¿verdad? En las cañerías y que esas aguas lleguen al final
a una fuente de agua superficial. Entonces existe ese otro gran reto también, que es el tema del saneamiento del agua, porque esto es un círculo, ¿verdad? Entonces al final esa agua, esa calidad de agua deteriorada que estamos depositando, pues se va a convertir, va a entrar en el círculo y va a llegar pues a afectar la calidad y cantidad de agua disponible. Entonces ese es un gran reto, ¿verdad? Comunidades que crecen, más cantidad de demanda, y tal vez menor cantidad de fuentes. Encontramos más dificultades para tener esas fuentes, y entonces si no hay fuentes que sean subterráneas, ¿verdad? Que tienen una mejor calidad y que llevan otros procesos tal vez no tan costosos de procesamiento, ¿verdad? Van a tener que optar por fuentes que llaman superficiales, que son los ríos, las quebradas, y pues ya eso lleva otro tipo de tratamiento de agua que va a ser más costoso también, ¿verdad? Entonces, o que haya que hacer una perforación para encontrar el agua más en el fondo, y entonces pues se requiere también electricidad, y entonces eso incrementa el costo. Entonces esos retos, ¿verdad? Y yo creo que también la parte esta de sofisticación del servicio, con esa introducción del concepto de empresa, entonces empezó a trabajar mucho el tema de, bueno, hay que trabajar mejor el tema administrativo, hay que hacer una cantidad de planes. Ahora les exigen, no sé, que tenga un plan de rendición de cuentas, que tenga un plan de transparencia, que tengan un plan de gestión de riesgos, que tengan planes de emergencia, que lleven una contabilidad al día, que tengan planes de educación ambiental. Entonces, de ahí, al tratarlos como una empresa, les generan una serie de demandas que habría que reflexionar si está superando las capacidades que tienen las personas para, porque las estamos llevando a un mundo que es un mundo técnico. Hay un autor que se llama Diego Palma, que justamente cuestiona eso, ¿verdad? Que estamos volviendo a las personas de las comunidades, al llevarlas a un mundo administrativo y burocrático, en técnicos de segunda o tercera categoría, ¿verdad? Porque queremos que hagan procesos técnicos, pero sin esa formación. Entonces a veces existe como mucho ese reto. Yo tuve una experiencia donde la IA creó una herramienta diagnóstica y de planificación que se llama Plan de Mejoramiento y Eficacia, que era un Excel, ¿verdad? Una herramienta que tenía una página diagnóstica. A través de esa se hacía un proceso de priorización de las áreas que le salían, que tenían deficiencias, que tenían que mejorar, y a través de esa priorización, ¿verdad? Se utilizaban 3 criterios para priorizar, y luego a través de eso se hacía como un plan de trabajo anual o un plan estratégico. Es muy interesante, ¿verdad? La herramienta. Solo que si usted no tiene conocimientos de planificación, la herramienta se convierte, que fue lo que nosotros vimos, que les daban un taller a una asada de una mañana de cómo aplicar la herramienta, pero no necesariamente tener los conocimientos de planificación. Entonces al final todas las asadas se quedaban sobre todo como en la primera página, ¿verdad? En hacer el diagnóstico y saber cuál nota le daba. Bueno, soy una asada A, o soy una asada B, o soy una asada C, pero no necesariamente seguían todo el proceso de planificación, que era priorizar y luego generar un plan y poder ejecutarlo, ¿verdad? Hacer todo el proceso ya de ejecución y de monitoreo. Entonces eso, ¿verdad? Queremos solucionar aspectos técnicos, pero no necesariamente hay esos conocimientos, y eso va a tener dificultades. Y así como, ¿verdad? Como una serie de retos, sobre todo en términos sociales. Por ejemplo, una disminución de la participación grandísima. La gente en las comunidades pues ya no participa. Ese sí es un reto dificilísimo que ellas plantean, el tema del envejecimiento, que le llaman envejecimiento de asadas, que es que la mayoría de miembros de junta directiva son personas que están jubiladas o que son adultas, ya adultas mayores, algunas. Entonces está la brecha digital con esas personas de muchos sistemas, y ellas no manejan tanto esos sistemas
informáticos que se usan ahora y que existe poca posibilidad para que participen las personas jóvenes. También existe la brecha de género, que todavía es un reto, de que hay muy pocas mujeres en juntas directivas y el porcentaje de mujeres que ha sido presidenta de una junta directiva es mínimo, ¿verdad? Durante los años hasta ahora se han empezado a ver mujeres presidentas de junta directiva, casi siempre ocupaban cargos de vocalía o secretariado. Entonces sí, los retos son bastantes y el tema de la participación es muy importante porque si no hay esta renovación, ¿qué va a pasar en el futuro, verdad? Que es lo que nos cuestionamos. Bueno, ¿qué va a pasar en el futuro si no existen personas dispuestas a gestionar esta organización y que dependemos de ese servicio de agua? Con su labor también ha trascendido la acción social, hace investigaciones con al menos 4 proyectos inscritos. Esos proyectos los vamos a compartir acá también en la grabación. ¿Cómo contribuye la producción científica del trabajo social a validar la profesión en esos espacios no tradicionales de gestión ambiental? Y bueno, yo empecé a investigar el tema justamente por mi desconocimiento, ¿verdad? En el área. Yo creo que eso es como algo que hay que decir humildemente. A mí me dieron a gestionar un proyecto del tema de gestión del agua y en la formación, pues nosotros, esa no es un área que sea fuerte ni que se aborde profundamente. De hecho, yo creo que yo mientras me formé no escuché nada del tema casi ambiental. Entonces, cuando yo empecé a gestionar el proyecto, empecé a ver mis deficiencias en conocimiento y que, pues, cómo podemos desarrollar una mejor intervención si no tenemos insumos sobre cuáles son esas necesidades. Entonces, a través de eso fue que empecé a hacer los proyectos de investigación. De hecho, el primero se llamaba como estado de situación de las organizaciones comunitarias del agua. Bueno, solo lo hice en un cantón, ¿verdad? Que era en el cantón de San Ramón, pero eso justamente lo hice con el fin, ¿verdad? De obtener un conocimiento que ayudara a mejorar la intervención. Entonces yo creo que esa conexión, obviamente en mi campo laboral es más fácil porque yo trabajo dentro de una universidad donde están esas 3 áreas sustantivas, que sé que es difícil, ¿verdad? En otros campos laborales donde la investigación pues no es tan legitimada o no se permite tanto dedicar tiempo a esto. Pero yo creo que es fundamental, ¿verdad? Investigar el tema que estamos desarrollando en términos de intervención y de actuación profesional, porque eso nos da la base para fortalecer la intervención, porque nos da conocimiento que nos permite decir, bueno, estas primero son, lo que hacemos no son ocurrencias, sino lo que hacemos responde a necesidades que fueron identificadas a través de la investigación. Entonces investigamos, eso nos permite sensibilizarnos más sobre un sector y además entender cuáles son sus necesidades reales y así poder desarrollar entonces estos procesos de actuación profesional o de intervención, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son dimensiones del ejercicio del trabajo social que definitivamente están ahí y que esta complementariedad hace fortalecer el sector, porque la investigación fortalece pues obviamente la actuación profesional, pero la actuación también nos va dando esos nichos de investigación, ¿verdad? Nos va dando posibilidades. De hecho, yo tuve la oportunidad de que 2 estudiantes dos grupos, ¿verdad? Un estudiante sola y un grupo de estudiantes hicieran investigación en el tema de las SAS, a partir de su experiencia como participantes del TCU. Entonces, fue como muy interesante, ¿verdad? Porque entonces una entrevistó justamente o hizo su investigación sobre el género en las juntas directivas y las otras estudiantes hicieron sobre justamente estas capacidades y esta evolución en las dificultades de gestionar un servicio. Entonces, vamos encontrando, ¿verdad? El TCU les dio su experiencia, el TCU les dio la posibilidad de ver nichos de investigación y esos nichos de investigación vuelven otra vez a la acción y entonces eso hace
que podamos responder realmente a las necesidades. Y yo creo que ahí fue donde estuvo el éxito también del proyecto, ¿verdad? Porque de hecho en el primer proyecto de investigación, justamente utilizamos la herramienta de PME, que es Plan de Mejoramiento de Eficacia, y entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, eso es lo que le está exigiendo el Estado a las ASADs. Entonces, como TCU y como universidad, ¿qué podemos hacer nosotros para colaborar en que ellas puedan ir mejorando esos procesos? Y entonces, a través de eso, luego empezamos a hacer encuestas de percepción, ayudarles a hacer planes. Entonces, realmente fue fortaleciendo la incidencia y yo creo que, ¿verdad? Un poco lo que nos devolvían las asadas era justamente eso, de que se sentían acompañadas, que yo creo que es como lo más importante en nuestra labor, que se sentían acompañadas, escuchadas y entendidas, porque a veces llegan personas que no necesariamente entienden su realidad. Entonces, me parece que eso es como lo fundamental. A partir de esta vasta experiencia que usted ha tenido durante todos estos años, ¿qué mensaje le daría usted a las nuevas generaciones de profesionales en trabajo social sobre la importancia de ocupar esos espacios no tradicionales y cómo el uso de las nuevas herramientas puede potenciar también esta labor técnica? Yo creo que empezaría pues diciéndoles que entendemos, ¿verdad? Que el mundo laboral está más difícil y en algún momento se los hemos hecho saber, no es el mismo mundo laboral al que yo ingresé, donde los espacios tradicionales lastimosamente se han reducido, ¿verdad? Entonces vemos instituciones donde tal vez tenían 5 trabajadoras sociales que van disminuyendo. Yo creo que pensando en esos retos también que tiene el mundo laboral, explorar nuevos espacios y creer que el trabajo social puede aportar en estos nuevos espacios es fundamental. Y este es solo uno, ¿verdad? De esos nuevos espacios. El tema ambiental, que tiene muchas aristas. Yo trabajé específicamente en la gestión comunitaria, pero hay otras, la gestión de riesgos, que se está viendo mucho, que está en boga en términos sociales, ¿verdad? Entendieron que al final el riesgo no es el evento climático, sino es las condiciones sociales que agravan el evento climático. Entonces esa es un área también súper importante, así como otras, ¿verdad? El tema ya de especializarse en educación ambiental. De hecho, por ejemplo, ahora la ARECEP creó una tarifa que se llama tarifa de protección del recurso hídrico, que es una tarifa fija. Entonces, dentro del recibo van a cobrar, ¿verdad? En algunas asadas, las que estén bajo el sello, un porcentaje para ese tema. Y un tema súper importante es el tema de la educación ambiental. Y yo un poco lo que he reflexionado es que definitivamente las asadas con su personal, que es muy limitado, la mayoría solo tiene una personal administrativo, que a veces le llaman secretaria, a veces asistente administrativo, y los fontaneros. Esas personas a veces no tienen las competencias, las capacidades para hacer educación ambiental y además están saturadas de trabajo. Entonces yo creo que la vía de las asadas va a ser subcontratar ese servicio de educación ambiental y yo creo que ahí nosotros podríamos tener muchas posibilidades, ¿verdad? De ofrecer ese servicio a las asadas para que puedan desarrollar procesos pues mucho más elaborados y metodológicamente tenemos, ¿verdad? Todas las herramientas de metodologías participativas para hacer procesos bastante interesantes. Entonces me parece que es eso, ¿verdad? Ver, entender que estamos frente a un contexto laboral bastante complejo, bastante difícil. Entonces, innovar y llegar a otros espacios y legitimar la profesión es fundamental. Y creo que nosotros tenemos demasiada formación, tanto en términos de sensibilidad social para entender estos sectores y poder acompañarlos de una forma mucho, mucho mejor, además de tener una serie de conocimientos metodológicos que puede colaborar, ¿verdad?, a estas organizaciones. De hecho, en el país existía, no sé hasta qué momento, una asada que había contratado directamente a una trabajadora social. Creo que es la única en el país
y pues ella fue creando ese espacio laboral que es súper interesante. Entonces, ¿cómo no replicar esa misma experiencia en otros espacios, verdad? Obviamente tendrían que ser asadas grandes que tengan con recursos para poder pagar, ¿verdad? Ciertos servicios, pero es un espacio potencial en donde podemos colaborar muchísimo y donde no solo viéndolo en términos profesionales, ¿verdad? De inserción laboral, sino también en términos de la necesidad social, ¿verdad? De la necesidad de transformación, porque nosotras podemos aportar muchísimo a la seguridad hídrica que necesitamos todos y todas, ¿verdad? La seguridad hídrica es fundamental para la vida y se avecinan tiempos muy difíciles, ¿verdad? Con el tema del cambio climático, la cantidad de fuentes, la disminución de esas fuentes. Entonces hay que tener una mejor formación y hay que involucrar a las personas de las comunidades para que tengan mejores prácticas. Entonces, no solo, ¿verdad? Sería de manera egoísta en términos de inserción laboral, sino en términos sociales, que al final es parte de nuestro proyecto ético-político de cómo transformamos y contribuimos con las transformaciones que el país necesita en diferentes sectores. Agradecemos profundamente a la máster Adriana Muñoz Amores por compartir una trayectoria que es un testimonio de la evolución y el alcance de nuestra disciplina. Su labor nos demuestra que el trabajo social trasciende la intervención tradicional para convertirse en una fuerza que gestiona vida a través de la ciencia, la investigación y un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental. Al visibilizar el rol estratégico de las asadas y la urgencia de integrar el balance hídrico en el ordenamiento territorial, Adriana nos inspira a liderar procesos de gobernanza pública que garanticen el bienestar de nuestras comunidades. Reafirmamos que nuestra profesión es clave para tejer un mañana donde el agua sea, ante todo, un derecho humano, resguardado por la técnica y la participación social. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, por la invitación y sobre todo por decidir conmemorar, ¿verdad? Un día tan importante como es el Día Mundial del Agua y poder visibilizar que la profesión puede estar incorporada en este espacio y lo puede hacer de excelente forma. Así que muchas gracias más bien por abrir el espacio para tratar un tema como este. Gracias a las personas que nos siguen en este espacio. Nos encontramos en el próximo episodio.